Gente, buen día o gente, buenas tardes. Así saludo siempre en mis aulas desde hace unos años. Soy profe de una materia nueva que fomenta el pensamiento técnico en congéneres que van desde los 6 hasta los 14 años. Algo así como ingeniería para chicos. Cuando Natalia Portalópez me convocó a esta mesa y me dijo cómo se iba a llamar, y más importante aún, con quiénes iba a estar sentadas aquí, le dije que me alegraba tanto porque memoria, creo, es la responsabilidad de legar los saberes que la humanidad vivió, descubrió y acordó. Le decía eso en mi mensaje de WhatsApp, porque a mí, que cursé mi escolaridad durante los años 60 y la mitad de los 70, nunca me habían hablado ni contado en la escuela sobre esas niñas y niños de guardapolvo blanco que solo unos años antes fueron a una excursión con la ilusión de ver un espectacular desfile de aviones. No me contaron que los llevaron en unos vehículos eléctricos llamados trolebuses. Sí, el futuro sustentable ya sucedió. Y nunca me contaron que en la escuela mía, que ese 16 de junio de 1955, justo 5 años antes de que yo naciera, esos aviones con sus bombas asesinaron a esas chicas y chicos en excursión en plena Plaza de Mayo junto a cientos de otras personas. Y le decía a Natalia que yo creía que la memoria tiene que ser un sistema. La memoria es un objeto de humanidad que debe transformar, transportar y almacenar sistemáticamente todo. No importa el adjetivo de ese todo, porque somos los grandes, los adultos, los que estamos siempre tentados al error de ahorrarles el horror a las generaciones que vienen. Alguna vez en una mesa parecida a esta, en eterna cadencia, dije que el único límite para narrar para chicos y jóvenes es el de no escandalizar, porque viene de encandilar y entonces no narra, no cuenta. Pero al final todo está en la forma, como siempre sucede en las artes, la de escribir, la de contar enseñando o cualquier otro arte. Pero si no contamos también el horror, pasa que dejamos a la siguiente generación deshuesada, laxa como peluches descosidos con las costuras abiertas, listos a ser rellenados por individuos con fines inconfesables. Pero si legamos, si auspiciamos la memoria, si podemos transfundir, si creamos una nueva didáctica de la memoria, la humanidad colectivamente iremos más alto y más profundo. Bueno, pero ahora estoy tratando acá de desarrollar una ponencia, digamos, y como en pandemia escuché mucho a nuestro Carlos Scliar, difícil de pronunciar, ¿no? Scliar, ¿quién lo conoce? Sí. Vino al foro. Sí, que me pareció interesante en esto de profundizar sobre el arte de enseñar, aprender, y creía recordar que él había hablado algo sobre memoria. Por eso, cual rincón del vago, le pedí a la inteligencia artificial Géminis que me relacione Scliar con memoria. Y no porque según mi hija yo sea un típico ser de Géminis. Y la inteligencia artificial me dijo lo siguiente: Scliar, un pedagogo, ensayista y poeta argentino, aborda la memoria no como un simple recuento de hechos, sino como una experiencia vital ligada a la educación, la diferencia y la alteridad. A menudo reflexiona sobre cómo la educación actual tiende a privilegiar la memoria fosilizada, es decir, una acumulación de datos y fechas que se transmite en forma desapasionada. Eureka, pensé. Arquímedes de Siracusa es uno de mis inventores favoritos. Lo de Scliar es más o menos lo que yo pienso, solo que en vez de fosilizada digo escolarizada y en vez de desapasionada digo aburrida. Al fin y al cabo, esa es mi didáctica, mi manera de ser y estar como profe en mis aulas, como cuento siempre en mis crónicas técnicas ya nombradas. Porque si uno como profe, como adulto, logra transmitir, inocular ese asombro, como por ejemplo la genialidad de esa persona, que casi con sorpresa se dio cuenta de que funcionaba muy bien el mango de madera que por primera vez en el mundo había ensamblado a una piedra afilada mediante el entrelazado de unas tiras de cuero, y que con esa primera hacha de piedra que multiplicaba su fuerza, se sentía casi tanto más poderoso que un tigre de dientes de sable, y entonces podría cazar mejor y dar de comer y proteger a su tribu. O
Si uno en el aula, si uno puede contar entonces la espera, revivir la espera, la emoción, el suspenso de cuando hace 150 años, antes de que nazca mi abuelo, Edison y su equipo probaron ese prototipo número 254 de la lámpara eléctrica y la encendieron con éxito y después la miraron fijo, sin dormir, y duró 40 horas sin quemarse. Y cuando en el secundario técnico de la UBA, Universidad de Buenos Aires, en Villa Lugano, acá puse que es un barrio popular de Buenos Aires por si hay gente que no lo conoce, cuando doy mi materia en primer año, que se llama Sistemas Tecnológicos, cuando vemos los primeros circuitos eléctricos, digo lámpara o foco o bombillo, porque lo de segundo año me enseñaron que así le dicen en Perú y en Bolivia. Si cuando les enseño que cuando la corriente eléctrica circula, es decir, cuando la corriente va de positivo a negativo a través de un cable, pero nada se interpone, entonces se hace un fulminante cortocircuito que quema todo. Pero que ese problema se soluciona si al circuito le agregamos el elemento resistencia. En vez del colapso negativo del circuito, esta resistencia ahora produce un calor controlado. Y entonces tenemos el calor de una estufa de invierno, o también esa resistencia puede producir el calor de un hornito eléctrico, un fueguito eléctrico, donde cocinar para nosotros y otras personas y podamos alimentarlos. Y ahí es cuando me daba cuenta que estaba aconteciendo una metáfora de este encuentro, de este cálido encuentro número 30. Y entonces uno se pregunta qué cosa es ficción y qué realidad en el contar, en el narrar para qué. Y cuando uno está en el aula o escribiendo, la llamada ficción es quizás una manera de contar mejor una verdad o varias, como nos dice siempre la querida Tere. Pero no puedo dejar de contarles de lo que me enteré este mes. Mientras estaba averiguando características técnicas del dispositivo tecnológico submarino de última generación que sirve para sacarle fotos a impúdicas estrellitas de mar culonas y que, bueno, también sirve para otras cosas de la biología marina. Investigando me enteré que ese dispositivo tecnológico que se llama Sub-Bastian le debe su nombre a Bastián, el chico lector de La historia sin fin de Michael Ende, y que la nave, el barco explorador Falcor 2, se llama como el dragón bueno y peludo amigo de Bastián. Y entonces esa expedición de CONICET, que descubrió, entre otras cosas, una alegría profunda, un orgullo argentino que teníamos enclavado en un cañón abismal, un orgullo que nos quieren ahogar, y entonces se me plasmó en la mente que estos científicos imbatibles estaban replicando la novela. Porque creo que todos saben aquí cuál era el drama de La historia sin fin. ¿Contra qué luchaban Atreyu, la princesa, Bastián y su dragón Falcon? Luchaban ellos contra el avance de la nada, que parecía inexorable. El barco dragón Falcon y el CONICET y su gente luchando contra el avance arrasante de la nada. Y otra vez la metáfora que nos cuenta el mundo real, o es al revés. Pero esta mesa se llama Memoria y Ficción y concretamente esta vez me han convocado por nuestro libro álbum Como una guerra, que hicimos junto a mi amiga Paula Damo y que tiene una larga historia previa en la que intervinieron varias personas. Allá por febrero de 2012 con un mensaje alentador, el primero fue el lúcido David Wagner, con un mail de la señora María Teresa Andrueto, que nos impulsó al infinito y más allá, con Ana Lucía Salgado, que se lo llevó al querido Svanch para publicarlo en Del Eclipse por los 30 años de Malvinas, y que cuando quebró Del Eclipse en un invierno neoliberal, años después lo retomó edición en La Terraza para los 40 años, y luego el Plan Nacional de Lecturas lo distribuyó por miles en escuela, inoculando memoria por todo nuestro país como una experiencia en forma de semilla, ojalá. En su génesis, el libro nos costó mucho manejar ese material implosivo desde lo personal, tanto para Paula Damo como para mí. Tardamos varios años en terminarlos, pero antes de antes no hubiera existido Sin Nación Cracovia, nuestro taller con mi maestra Graciela Repún.
Repón para siempre. Pero ahora, uno más y no molesto más. Necesito contarles sobre mi síndrome de abstinencia. Me jubilé hace solo 3 meses y necesito un minuto para hacerles de maestro ciruela y explicar algo de mi métier como profe que prometo servirá mucho para lo que pretendo decir en esta mesa. Voy a tomar un vasito de agua. Acá en la mesa hay una profe de matemáticas y lo que tengo para explicar es una matriz de 3×3. Parecido un tatití. Exacto. No tengo tiempo para explicar los 6 elementos, pero acá retomo, voy a explicar solamente las filas, como dice la profe. Es un método para analizar cualquier sistema, cualquier actividad, como el siguiente, por ejemplo. Un ejemplo voy a dar. Hace 20 años le hice a mi hijo de 10 una torta con la forma de la cabeza de Michelangelo, una de las tortugas ninja. Y enseño en mis aulas qué usé para entender toda esa actividad torta ninja. El análisis de los flujos de la materia, energía e información. ¿Cuál era la materia? Fácil, es ese líquido cremoso que introduzco en el horno y que luego sale del horno transformado en esponjoso y rico. ¿Cuál era la energía? Fácil, el calor del horno, que a su vez puede venir del gas, de la electricidad o de la leña. Y la información de este sistema tortanilla, fácil. Es primero el procedimiento o receta, algoritmo podríamos decir, en honor de Milce. Después, cuando la perilla del horno la pongo en máximo, en mediano, mínimo. Y gente, ¿cómo le digo a la masa que tome esa forma de cabeza de tortuga ninja? ¿Cómo le doy, alumnos, esa información 3D? Con el molde, profe, por supuesto. Como verán, el análisis de la tríada materia, energía e información es un método, una herramienta de análisis muy efectiva. En mi materia la usamos para todo. Pero me sucedió algo inesperado. Y con esto cierro, prometo. El domingo me estaba duchando con agua muy caliente pensando en todo esto, en las metáforas que acontecen en este día viernes. Se me apareció la otra tríada tan querida: memoria, verdad y justicia. Memoria, verdad y justicia. Y me dije, a ver, analicemos, profe. La verdad seguro que la puedo equiparar con la información. Y la justicia, bueno, sin duda, podría equiparar la energía necesaria para que los juicios y las condenas se produzcan. Mientras me rascaba la cabeza llena de shampoo, con los ojos cerrados, me pregunté, pero entonces, ¿qué sería la memoria? Si la justicia es la energía, la verdad es la información, la memoria, ¿qué sería? Y ahí me di cuenta, la memoria es la materia en la teoría, la memoria es la materia con la que estamos hechos.